Magnolio Podcast. Otra forma de escuchar. Hola, soy Luciana Lazus y te doy la bienvenida al podcast Tu Última Dieta, un espacio donde te voy a dar todos los secretos para que efectivamente sea la última vez que pienses en hacer dieta. Tu Última Dieta con Luciana Lazus. Presenta Yogures Ser, ahora con sus nuevas combinaciones, únicas, ricas y saludables. Hablemos sobre cosas que nos hacen bien. Tengamos nuevas charlas. Ser, más que yogures. Y como lo que crees sobre lo que comes es tan importante como lo que finalmente comes, quiero darte más elementos prácticos para que puedas identificar, trabajar ese aspecto y resolver uno de los grandes nudos del gran iceberg que es el sobrepeso o la relación con el peso, la imagen corporal y la comida. Me gustaría que pudiéramos diferenciar el hambre real o biológica del hambre emocional. Ese es lo primero que quisiera que hiciéramos durante el capítulo de hoy. ¿Para qué? Para empezar a resolver o a encarar una relación con la comida que generalmente no es de lo más funcional y tiende a ser compleja. Entonces, para entender si el hambre que tenemos es emocional o es biológica, quiero darte algunas características de una y otra para que vos en tu mente vayas pensando y sacando la cuenta, y por supuesto que ambas conviven en nosotros mismos en distintos momentos del día, de distintas etapas de la vida. No es que vas a tener solo de una o solo de la otra, pero es importante entender, identificar las necesidades y conocer las diferencias entre el comer emocional y el comer biológico o fisiológico. El hambre fisiológica aparece gradualmente, aparece de a poco, mientras que la emocional aparece de golpe, de repente. En lo fisiológico nosotros podemos satisfacerlo con cualquier alimento, a pesar de que te voy a dar ahora herramientas nutricionales concretas. En el capítulo anterior hablábamos de herramientas emocionales, ahora vamos a hablar de herramientas nutricionales, por eso estamos haciendo la diferencia entre emocional y fisiológico. En el hambre fisiológica cualquier alimento va a resolver esa situación, mientras que en el hambre emocional generalmente vamos por determinados alimentos o antojos que o bien nos están prohibidos por el plan que estamos haciendo, o bien son ricos en azúcares, grasas y sal, y eso genera un impacto mayor en esa ruta del placer, razón por la cual lo elegimos. El tema es que el costo de eso después es mucho peor. Se puede dejar de comer cuando estamos satisfechos con el hambre biológica. Con la emocional es como que no encontramos la saciedad, es como que se pierde el chip, no hay manera. Aún llenos, seguimos sintiendo la necesidad de comer y con una pérdida de control importante. El hambre fisiológica puede esperar, tiene paciencia. El hambre emocional es urgente, tiene un carácter de urgencia. Cuando estamos con hambre biológico, fisiológico real, tenemos una sensación de tranquilidad cuando terminamos de comer, así como un ¿sí? Si sabes lo que te digo. De la otra manera, la sensación es haber comido mucho y después, inmediatamente, por eso yo decía, en el capítulo anterior te decía, trata de quedarte con esa sensación, registrala, guardala en tu disco duro, para que cuando vuelvas a querer pasar por eso, recuerdes esa sensación tan incómoda de malestar y de culpa para poder no hacerlo. Y finalmente, cuando tenemos hambre real biológica, comemos lo que necesitamos, generalmente ni de más ni de menos, y de ahí que es importante que no condicionemos. La saciedad la tenemos muy bien manejada hasta el año y medio de vida, y después cuando los niños entran en sociedad, esto también lo dijimos, es que los adultos les distorsionamos ese sistema que venía divino, obligándolos a comer de más. Por ende, el hambre esa biológica nos deja comer lo que precisamos. El hambre de emociones, en la cual estamos tapando cosas que nos pasan con comida, en realidad nos genera un exceso de comida. Generalmente puede ser el exceso y en algunas ocasiones el efecto contrario, ¿no? En el caso del trastorno de alimentación que llaman anorexia nerviosa, exactamente el contrario, es no como para tener el control de la situación. Dicho esto y planteadas estas diferencias, me gustaría dar esos elementos nutricionales que podés tener en cuenta para finalmente identificar esa hambre biológica
y asegurarte que no esté presente. O sea, yo puedo trabajar sobre el hambre emocional si estoy seguro que no tengo hambre biológica. Entonces, actualmente estamos en un entorno con mucho menos movimiento, con mucho menos actividad física. Por un lado, porque la tecnología evolucionó y hoy tenemos casi todo resuelto. Y por otro lado, porque estamos en una circunstancia mundial en la cual tenemos bastante modificados nuestros movimientos y actividad física y clubes, etc. Entonces, un consejo importante, ya que movernos menos es una realidad que está ocurriendo, sería, por supuesto, buscar alternativas para movernos más. Pero voy a ir antes a la comida y tiene que ver con comprar solo lo que sabés que no te va a hacer desbarrancar. Si tu perdición es por las tortas o por los snacks o por las minutas, no tengas eso disponible en la alacena, en la heladera, en el freezer, el helado. ¿Por qué? Porque realmente hasta que no estés pronto para controlar tu hambre emocional, va a ser demasiada tentación y va a ser exponerte una y otra vez a ese dribbling que realmente no es tan sencillo. Entonces, sería el primer consejo no tener disponible alimentos que sabés que no puedes parar de comer, porque no son los más amenos y no son, así como hablábamos de ambiente seguro hace unos capítulos atrás, acá es lo mismo. Lo que quieras tener para comer con esas características, cómprate una porción individual o comprar la porción y fraccionala y guardarla en el freezer, pero sí usalo, pero tené poquita cantidad. Después es importante tener un mínimo de planificación y de orden, porque sí, eso te lleva a improvisar menos. Y es muy importante que en el desayuno y el almuerzo no te falte la proteína de buena calidad. Estoy hablando de leche, yogur, quesos, huevo, carne, pescado, pollo, porque incluir 2 porciones de proteína en el desayuno y una en el almuerzo me va a permitir hacer un mejor uso de energía a lo largo del día y evitar esa desesperación por harinas y azúcares y grasas generalmente entre las 3 y las 7 de la tarde. Así que eso es bien importante. Algo no menor es tener platos chicos, porque si vos tenés un plato gigante, la porción que está bien para tu organismo, para tu cerebro, es percibida como una miseria. Me va a hambrear, me voy a quedar con hambre, y ya prejuzgamos eso y entendemos que nos vamos a quedar con hambre. Así que tener un plato más chico o un plato razonablemente chico. Estamos hablando de plato principal, ¿no? No te digo que comas en plato de postre. No voy por plato postre, pero sí por un plato más chico. Después es importante tener horarios y rutinas, porque más allá de la alimentación, de la gestión emocional, de la actividad física, el descanso y el sueño juegan un rol determinante en esto. En el control de peso, porque durante el descanso se segregan hormonas que regulan de una manera u otra el peso corporal. Así que cuando creas que no dormir bien no tiene nada que ver con el sobrepeso que estás teniendo, acordate que eso no es así y que realmente importa y determina. Y después, bueno, obviamente ya hemos dicho que contar calorías es una estrategia bastante ineficiente y bastante estresante, así que voy a redondear con no obsesionarnos con el peso. Obviamente sí tener en cuenta qué estamos comiendo, cómo lo estamos repartiendo, aquello que hablábamos de logística, pero no por eso obsesionarnos ni contar ni pesar. Realmente creo que así como contar calorías no es eficiente, pesar o estar todo el tiempo midiendo comidas puede llegar a ser enloquecedor. Así que y si todo esto que planteábamos, aún identificando el comer emocional, diferenciándolo del biológico, te resulta difícil, que es muy loable que así sea, porque no es fácil, pidas ayuda profesional, ¿sí? Pidas ayuda porque realmente, como dijimos, no es un tema de voluntad. Finalmente, otras estrategias que bien aplican y que hay mucha información al respecto es sobre el mindfulness y el mindfulness aplicado a la comida y a la alimentación. Antes de mindfulness y herramientas que realmente son eficientes, un apunte sobre un concepto que me parece importante, que es el de imagen corporal, ¿sí? La imagen corporal resulta de 3 aspectos: el significado que le damos a la existencia, la relación que construimos en el presente con otra persona significativa y el modo en el cual, ya sea los medios, las redes o el exterior, divulgan que debemos ser y por ende que debemos adecuarnos. Si será complejo, hay un libro muy interesante que se llama Bodies and Thought, muy interesante, de Burkitt, y otro que tuve oportunidad de conocer con mi profesora María Inés Nin en un curso sobre imagen y trastornos alimentarios, que se llama El cuerpo como delito, de Editorial Barcelona.
Entonces, teniendo en cuenta que la percepción del cuerpo y la estimación del volumen de ese cuerpo evalúa la adecuación versus lo que esperan de nosotros, si será importante. Entonces, los aspectos cognitivos y afectivos nos dan el grado o no de satisfacción. Ese componente que parece, y lo es, de hecho, es complejo, ¿no? Es un componente conductual que, al contrastar, digamos, con lo que esperan de nosotros o con la cultura que hay de cómo debería ser nuestro cuerpo, va como moldeando el autoconcepto ese de cómo tengo que ser o cómo soy yo, o sea, el concepto que tengo de sí mismo. Al respecto de imagen corporal y autoconcepto y estos conceptos tan complejos pero importantes, tengo otro libro para recomendarles de María Inés Nin, que fue, como les decía, médica, mi docente, que se llama ¿Quién decide lo que comemos?, que lo explica muy muy bien. Yo solamente quería mencionarlo porque vivimos en una cultura que valora la delgadez y que ofrece un mercado tan abrumador de adelgazamiento, con tanta promesa, mezclado hoy con las opciones de redes sociales en las cuales cualquiera puede hacer propuestas porque básicamente están todos validados y no es necesario ser profesional para que se nos tome en cuenta. Hay un discurso pro belleza que se asocia muchas veces a la delgadez que personalmente me asusta, y a su vez conviven con movimientos que aplaudo, que tienen que ver con el respeto y el autocuidado por el cuerpo, pero que por momentos desatienden la realidad de que la obesidad es una enfermedad y tampoco está bueno fomentarlo o decir acá no pasa nada. Yo soy una férrea defensora de querernos y de aceptarnos, pero no de promover la obesidad como una situación deseable, porque realmente no lo es. Pero sí es importante entender este concepto de imagen corporal, y sí me gustaba comentarles que mi opinión es que los extremos son peligrosos siempre, y que las dietas estrictas para bajar de peso generan una gran insatisfacción corporal, pero gran, y que los objetivos a veces están muy por encima de lo que es posible alcanzar, sobre todo en el caso de adolescentes y más jóvenes, y eso lleva de una u otra manera a trastornos de alimentación que no necesariamente son los clásicos y los más conocidos, pero que están en el medio. No es necesario tener una delgadez extrema ni un sobrepeso enorme para estar frente a un trastorno de alimentación. Esto era un apunte, me parecía bien importante rescatarlo. Y respecto a estas herramientas de mindfulness, se las voy a dejar para que puedan descargar más en profundidad, junto a 2 ejercicios que me gustaría compartirles. Ustedes lo pueden descargar después de este capítulo, sobre qué es la comida para nosotros. Son ejercicios para que ustedes hagan en casa y puedan reflexionar, y si quieren después a través de mis redes sociales me pueden escribir, comentar, preguntar, siempre eso es lo más enriquecedor. Así que decidir de qué forma comemos, el momento, sentarnos a comer de forma consciente, tranquilo, permitir dedicarnos ese tiempo ¿se acuerdan lo que decíamos en el capítulo anterior de atención plena? Que era aquello de respirar 3 minutos, contemplar, volver a empezar, darnos ese tiempito, que a veces no nos damos ni 3 minutos, y a veces comemos rapidísimo, y ahí tenemos un gran problema con la saciedad, porque al cerebro le tarda 35 minutos en saber que estamos llenos. Entonces, si nosotros tragamos en 3, probablemente cuando sepamos que ya no podemos más, ya no podamos ir para atrás. Así que es importante tener un ambiente agradable para poder ejercitar eso que decíamos de atención plena. Si podés comer siempre sentado a la mesa y hacer pausa para almorzar de por lo menos 30 minutos, no te estoy pidiendo que mastiques 30 veces cada bocado, pero sí hacer una pausa para que el cerebro tenga ese tiempo, ¿no?, de registrar la saciedad, es importante. También apreciar los colores, el sabor, el perfume, por aquello que decíamos de ni siquiera está delicioso y me lo terminé, o ni siquiera es algo que me encanta y como estaba disponible lo comí igual. Eso puede parecer muy abrumador, pero es un ejercicio que se logra, y para que salga bien se necesita la práctica, pero para poder practicarlo tenés que saberlo. Es por eso que en este capítulo y en el anterior, en el que identificamos que hay emociones que generan aumento de peso o que nos dejan atados a situaciones en las cuales no podemos mover nuestra relación con la comida, es muy importante y es determinante, y muchas veces me encuentro diciéndoles: el tema no es nutricional, el tema es resolver todos estos truquitos, y que requieren, en la
mayoría de las veces de un apoyo terapéutico. Así que no neguemos que esta parte tiene mucho que ver. Después, bueno, comer despacio, como lo decía, dándole tiempo, ¿sí? Tratar de dejar pantallas progresivamente de costado, de lado, mientras comemos, porque si no es difícil saborear la comida, ver los ingredientes, tener algún mínimo de apreciación por las texturas. Y una cosa que es muy importante es ver cómo va cambiando tu nivel de hambre. Es decir, a medida que vas comiendo despacio, disfrutando en un ambiente tranquilo, por lo menos de una comida en el día, ver cómo va tu saciedad, ¿sí? Muchas veces, ¿saben qué practico? De repente me como la ensalada, voy a terminar de hacer algo más que estaba haciendo y de repente, y cuando me siento a comer con mis hijos, ya esa desesperación, si había tenido un día complejo y no había comido de buena manera como planteábamos, baja. Realmente te coloca en otro lugar. Es por eso que decíamos de darle tiempo. Pregúntate realmente si querés seguir comiendo y date el permiso de que aunque haya todavía comida, no tenés por qué terminarlo. Podés comerlo en otro momento, no hay problema. Y finalmente, y con esto vamos cerrando el capítulo de hoy, aquello que tiene que ver con que no hayan alimentos prohibidos, porque lo prohibido genera deseo y entonces eso de prohibir y eliminar es como una pseudo solución, porque lo que nos pasa es que vamos perdiendo el placer y vamos no haciéndonos responsables del acto de comer. La propuesta es exactamente la contraria. Es recuperar el placer, es no tener la desconexión entre comida, saciedad y placer y hacernos responsables del acto de alimentarnos, entendiendo las diferencias entre el comer emocional, el comer fisiológico y usando las herramientas, ya sean nutricionales o de mindfulness o de coaching o de terapia, para que te permitan arreglar esta relación disfuncional con la comida. Los invito a hacer esos ejercicios y a estar en contacto, y nos estamos encontrando en el próximo capítulo de este podcast, que es Tu Última Dieta. A veces, para lograr el equilibrio, hace falta aprender a pararse sobre las piedras del camino. Anónimo. Tu Última Dieta con Luciana Lasus. Presentó a Luciana Lasus Yogures Ser, ahora con sus nuevas combinaciones, únicas, ricas y saludables. Hablemos sobre cosas que nos hacen bien. Tengamos nuevas charlas. Ser, más que yogures. Edición: Guillermo Christophersen. Fue una producción de Magnolio Podcast.